Me invocará y yo lo escucharé, lo libraré y lo glorificaré, prolongaré los días de su vida. Esta Santa Eucaristía la ofrecemos por el eterno descanso de María Esperanza Lora. Bienvenidos todos a este encuentro con el Señor, que en su infinito amor y en su infinita misericordia nos invita permanentemente a la conversión. Reunámonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, que nos invita a la conversión, esté con todos ustedes. Hagamos nuestro examen de conciencia con humildad delante de la Iglesia, es decir, de la comunidad de fe, y por supuesto que en la comunidad de fe delante de la presencia del Espíritu del resucitado de Cristo Jesús, reconociendo nuestras faltas, nuestra miseria, nuestro pecado. Digamos juntos la oración del pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, hermoso aspecto y sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir.
La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se le abrirán los ojos a ustedes y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó, pues, de su fruto, comió y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así llegó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya había pecado en el mundo, y si bien es cierto que por el pecado
se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y con el don no sucede como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque ciertamente la sentencia, partiendo de uno de solo, lleva a la condenación, pero la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por un solo hombre, con cuánta más razón los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de la justificación de uno solo procura para todos los hombres la justificación que da la vida. En efecto, así todos pecadores, todos por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús les respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde allí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto
si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Como cada domingo, me alegra mucho poder celebrar con ustedes la Eucaristía, que se convierte o se ha convertido para todos nosotros el epicentro que abre nuestra semana. Por eso comenzamos reuniéndonos, encontrándonos, pidiéndole a Él que con esta nuestra celebración, con esta la celebración que conecta con su presencia, podamos comenzar el itinerario de esta semana. Lo primero que quiero recalcar, resaltar hoy, en el primer domingo de la Cuaresma, es este elemento que nos presenta el libro del Génesis en el capítulo 2. Dice que después de que Dios creó el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Este es el elemento que quiero resaltar. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Sopló, el ruaj, que significa el soplo de Dios. Y es ese mismo suspiro de Dios con el que nosotros emprendemos el itinerario de la vida en este mundo. Suspirar es mencionar a Dios. Y por eso comenzamos el itinerario de la vida. Tan pronto nacemos, ¿qué hace el médico? Le pega al niño o nos pegan cuando recién nacimos. ¿Para qué? Para que el hombre, el bebé, tome ¿qué? Aire. Ahí ya viene ese elemento espiritual. Ahí el hombre ya desde su misma naturaleza se abre a la experiencia ¿de quién? De Dios. Con su suspiro proclama a Dios. Y fíjense que ese primer elemento se convertirá también en el último. Cuando el hombre va a partir de este mundo, suspira y descansa. Dios al principio, Dios al final. Por eso es bellísimo entender esa expresión: y ha partido al seno del Padre. El seno no como el elemento que tiene la mujer a nivel físico, sino como el lugar del regocijo, del descanso, del suspiro también. Fíjense ustedes, ahora que ya vas a ser mamita, Dios mediante, tan pronto el niño nace y respira, el médico nos pone en el pecho ¿de quién? De mamá. Y ese llanto que surge del nacimiento viene a encontrar regocijo, tranquilidad, serenidad en el seno de ese pecho materno, donde yo creo que la mayoría de los niños, nosotros, tan pronto la mamita nos coloca en su seno, nosotros debemos hacer algo así como... Porque primero vino el llanto y luego vino ahí, tranquilo, yo estoy aquí, yo soy tu madre. Y ese mismo es el mismo, la misma realidad, el mismo sentimiento cuando nosotros partimos de este mundo.
vamos a la morada, a la presencia de nuestro buen Dios que nos ha creado por amor, y es un amor eterno, es un amor que no va limitado ni condicionado a nuestra respuesta. Ustedes se imaginan donde nosotros pudiéramos alterar el amor de Dios por nuestra respuesta, nuestros comportamientos, nuestro libre albedrío. De seguramente el Señor sería iracundo completamente. No, el amor de Dios es eterno, su categoría de amor es eterno y no es manipulable ni modificable dependiendo de nuestras acciones. Siempre nos va a amar, nos ama, porque es el Padre eterno. Y ese es el suspiro de Dios. Esa es la doble realidad que nosotros tenemos. El Génesis nos dice que Él tomó del polvo, Dios tomó polvo del suelo y con Él formó al hombre. Es la realidad corporal de la materia. Pero no, el hombre no es solamente materia, sino que también hay una realidad espiritual, hay una impronta, hay una participación divina en nosotros que nos conduce a superar la tentación. Y ese es el tema central de las lecturas, las tentaciones. Dios no nos ha dado un espíritu de debilidad, sino de valentía. Lo dirá el apóstol San Pablo en una de sus cartas, para vencer la tentación, que si la aprovechamos nos ayudará al crecimiento, y si nos descuidamos pues nos llevará a pervertirnos. No podemos hacer un juicio sobre la tentación si es mala o es buena. Está y siempre estará, y todo el tiempo y todos los días. Si nosotros estamos con los ojos bien abiertos, logramos identificar la tentación, y vencerla se convertirá entonces en un elemento de ¿qué? De ventaja para nosotros. Y que ella nos venza, pues se convertirá en un elemento de desventaja. ¿Qué es lo importante aquí, mis hermanos? Sigamos interiorizando en este capítulo bellísimo del Génesis, la serpiente. La serpiente es una realidad externa al hombre, y en la serpiente está representado el mal. Y la serpiente, dice el libro del Génesis, era el animal más astuto. Me parece bellísimo que el autor del Génesis le ponga este elemento animal, porque se diferencia a quiénes, a nosotros. O sea que nosotros que hemos recibido el Espíritu de Dios, venimos a ser más fuertes que ese animal llamado demonio, llamado Satanás. Quisiera invitarlos para que logremos de verdad posesionarnos en lo que nosotros somos. Uno, con la fuerza del Espíritu que hemos recibido. Y dos, con la presencia de Dios mismo en el nuevo Adán. La segunda lectura hace hincapié: por un hombre, por el primer Adán vino el pecado, pero por el segundo Adán vino la gracia nuevamente. No solamente hemos recibido el ruaj de Dios y tenemos el ruaj de Dios con el que nacemos y partiremos, sino que también en ese nacer y en ese partir, ¿quién está? El Verbo. ¿Quién está? Jesús, que se ha hecho hombre, se ha hecho carne. Es el nuevo Adán que nos motiva y nos estimula a vencer el mal. Él es bulloso y es ruidoso, y a veces creemos que lo que más aturde y lo que es más ruidoso es más poderoso. No, el bien es más discreto, pero es más efectivo y es más fuerte. Por eso, mis hermanos, desde esta mirada
démonos el lugar que nos corresponde. No nos dejemos amedrantar por el demonio. Voy a tener la oportunidad de compartirles un texto del Papa Francisco para que nos animemos en esta perspectiva de lucha. ¿Cuál fue el pecado de Eva? ¿Cuál creen ustedes que fue? ¿Sería esa manzana ya bien frondosa? Que el libro del Génesis no habla de manzana, habla del fruto, ¿no? Pero fíjense ustedes, alguno podría decir fue ese fruto apetitoso, pero la tentación no estaba en sí en el fruto del árbol del bien y del mal, sino en la propuesta maquiavélica y astuta que hace la serpiente. Mire, eso es mentiras de que tú vas a morir. Si tú comes de ese fruto, serás como Dios. Y ahí vino entonces la tentación, no tanto en el fruto en sí mismo, sino en la tentación de ser como ¿quién? Como Dios. Y por eso cuando nosotros nos olvidamos cuál es nuestra naturaleza, qué somos nosotros, nos pervertimos. Nosotros somos hombres. Nosotros somos criaturas. Ese es el bendito problema de la sociedad actual, pretender ser Dios. Y por eso es que está excluido del paraíso. Y por eso es que la naturaleza que gime dolores de parto cada vez se descompone más a causa de una posición egoísta y absurda de nosotros los seres humanos, sobre todo los que están en el poder. Nos pervertimos y nos excluimos y hacemos daño, porque al fin de cuentas el pecado es social. ¿Qué hizo Eva cuando cae en la tentación? Hace partícipe a Adán. El pecado es social y por eso hay que tener mucho cuidado, porque no es solamente mi libertad para elegir el bien y el mal, sino también todo lo que yo hago beneficia o lastima ¿a quién? A los que giran en torno a mí. El pecado tiene una categoría social y tu comportamiento afecta la familia, afecta esa empresa donde trabajas. Mi comportamiento como sacerdote y tu comportamiento como laico fiel de la Iglesia Católica afecta a la Iglesia. Cuando hay un mal testimonio de un sacerdote, nos avergonzamos y nos duele a todos. Cuando hay un mal testimonio de un fiel laico, adolorece, hiere la Iglesia también, porque tiene ese componente social. Pero también dice el libro del Génesis que se vieron desnudos y entonces cubrieron sus cuerpos. De alguna manera esa expresión de desnudez es la vergüenza que en algún momento llega cuando nosotros caemos en algo. Y miren, no permitamos que la vergüenza también se convierta en un medio de tentación para no volver a la gracia. Hay quienes dicen, uy no, yo que me voy a confesar con el Padre, qué vergüenza de esto que yo cometí. Por eso es más fácil justificarnos diciendo, yo me confieso allá a solas. El Evangelio del miércoles nos decía, cuando quieras orar entra a tu cuarto, y entonces justificamos este texto bíblico, somos expertos para justificar como Adán y Eva. ¿Qué hizo Adán? Dijo, la mujer que tú me diste me hizo pecar. ¿Sí? La mujer que tú me diste, o sea, le echa la culpa ¿a quién? Tanto a la mujer como a ti, porque tú me la diste, me hizo pecar. Somos expertos para buscar justificaciones y argumentos para beneficiarnos, ¿sí? Pero qué importante es reconocer, así nos dé vergüenza, no darnos vergüenza arrepentirnos, denos vergüenza pecar. Ahí en el momento en que vayas a pecar, acuérdate de esa palabra y dele vergüenza porque Dios te está viendo.
¿sí? Pero no nos dejemos tentar diciendo, no, qué vergüenza yo confesar este pecado al Padre en la confesión. Nada, es que lo más hermoso es reconocer, y eso lo dice el Salmo. El Salmo dice, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Y desde ese reconocimiento viene el proceso de sanación, viene el proceso de libertad. Ayer me encontraba con un grupo de jóvenes alcohólicos anónimos y todos ellos han entrado en ese proceso de superación porque han reconocido su problema. Pero grave cuando uno no reconoce que está con su comportamiento lastimando a su familia. Eso es gravísimo, eso es demoníaco, eso es darle la rienda suelta al demonio para que con su astucia nos adormezca y nos haga tontos para no reconocer el mal. Son tantos los elementos, hermanos, que aparece hoy en la palabra de Dios, pero quiero dedicarle un espacio a esta lectura del Papa Francisco para que con ella nos animemos a seguir creciendo en este caminar de la fe. Yo escasamente les he tocado algunos elementos, de 1 a 10 vendría a ser el 0.9 de lo que hay hoy en la palabra de Dios. El 99.99 he quedado sin tocarlo. Y por eso ese 99.99 ahóndenlo ustedes. No se contenten con solamente escuchar lo que el Padre dijo, porque me quedé corto. Vayan ustedes y con una lectura despaciosa, meditativa y orante, el Señor les va a mostrar tanta riqueza que hay en estas lecturas para esta semana del primer domingo de la Cuaresma. Hoy el demonio debe estar bravísimo conmigo porque el capítulo 5 hace referencia a él. Y vamos a estar muy atentos, jóvenes, niños, generación, iglesia de esta época donde a veces pretendemos y creemos que el demonio no existe, que es más una fuerza, que es más una energía, que es más como una tendencia. Miren escuchemos lo que dice el Papa Francisco. Yo los he invitado a este tiempo de la Cuaresma a leer esta exhortación apostólica, Gaudete et exultate, en latín, que significa alegraos y regocijaos. Un llamado a la santidad en el mundo actual, para mí como sacerdote, para ti como padre de familia, como fiel católico que eres. El capítulo 5 dice, combate, vigilancia y discernimiento. 3 valores. Dice el Papa Francisco, la vida cristiana es un combate permanente. Resaltemos esa palabra permanente. ¿Qué quiere decir? Que todos los días nosotros estaremos combatiendo. Todos los días el diablo se nos va a presentar en el camino. Se requiere fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Esta lucha es muy bella. Oigan lo que dice el Papa, porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida. O sea, es la posibilidad para que Dios se glorifique. Cuando nosotros vencemos la tentación, en el fondo celebramos ¿qué? La victoria de Cristo a través de nosotros sobre el mal. Por eso no le tengamos miedo al combate espiritual. Aprendamos a familiarizarnos con ese combate espiritual, sentirnos guerreros, ejército de un reino, el reino de Dios. En la época medieval los reinados eran constituidos por un rey y un ejército, y esos reinados tenían enemigos. Hoy está este reinado de Cristo que quiere ser camuflado por otros reinados, como Daniel Ortega, que acaba de decir, yo no creo ni en los papas ni en los reyes, pero sí creo en Cristo. Se le olvidó que Cristo es el Rey.
se le olvidó. Y hay reinados que van camuflando el verdadero reinado de Cristo. Y por eso se necesita discernimiento, porque no todo lo que brilla es oro. Serán como dioses. Y ese fruto apetitoso, perdónenme la palabra, resulta ante nuestros sentidos ser gustoso, pero lleva por dentro un veneno. Y hay que discernir muchísimo. Así que eso es el combate, es darle la gloria ¿a quién? Al Señor. No se trata solo de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana que nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres sin compromiso y sin gozo. Tampoco se reduce a una lucha contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones. Cada uno tiene la suya, la pereza, la lujuria, la envidia, los celos y demás. Es también una lucha constante contra el diablo, que es el príncipe del mal. Jesús mismo festeja nuestras victorias. Se alegraba cuando sus discípulos lograban avanzar en el anuncio del Evangelio, superando la oposición del maligno, y celebraba, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. No aceptaremos la existencia del diablo si nos empeñamos en mirar la vida solo con criterios empíricos, dice el Papa, o sea, con criterios prácticos. No lo vamos a aceptar. Y sin sentido sobrenatural, si nos empeñamos en mirar la vida desde una mirada meramente física. Miren, por algo nosotros tenemos dos ojos, no tenemos un solo ojo, porque de alguna manera dos ojos en la vida nuestra representa que debe haber una doble mirada, una mirada física que nos permite tener los pies en la tierra. Pero qué importante hoy en día resaltar también la pupila de aquella mirada metafísica para descubrir que hay realidades espirituales que están a nuestro favor, pero también que están en contra de nosotros. Y esta pupila, esta mirada física y metafísica, las dos se complementan para mirar mejor. Dos ojos ven mejor que uno. Y hay que apostarle a esta doble mirada, mis hermanos. Precisamente la convicción de que este poder maligno está entre nosotros. Fíjense, la serpiente no estaba en Eva y el diablo no está en nosotros, está entre nosotros. Anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero no puede entrar en nosotros porque por el bautismo nosotros somos templos ¿de quién? De Dios. Somos más fuertes que Él, nos perturba, busca hacernos zancadillas, pero por más que quiera, no puede entrar. Dice el Papa esta apreciación que me parece bellísima. Está entre nosotros, es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva. Es verdad que los autores bíblicos tenían un bagaje conceptual limitado para expresar algunas realidades y que en tiempos de Jesús se podía confundir. Por ejemplo, una epilepsia con la posesión del demonio. Sin embargo, eso no debe llevarnos a simplificar tanto la realidad diciendo que todos los casos narrados en los evangelios eran enfermedades psíquicas y que en definitiva el demonio no existe o no actúa. Por eso se necesitan esos dos ojos, esa doble mirada. Su presencia está en la primera página de las Escrituras, que acaban con la victoria de Dios sobre el demonio. De hecho, cuando Jesús nos dejó el Padre Nuestro, quiso que termináramos pidiendo al Padre que nos libre del maligno. La expresión utilizada allí no se refiere al mal en abstracto, y su traducción más precisa es el malo. Indica un ser personal que nos acosa. Jesús nos enseñó a pedir cotidianamente esa liberación para que su poder no nos domine. Solamente les leo ese fragmento para que ustedes de verdad se animen a leer este bellísimo libro. Ese es el capítulo 5, combate, vigilancia y discernimiento.
Vayámonos con esos valores. Combate, la vida cristiana es un combate permanente. Vigilemos, no todo lo que brilla es oro. Vigilemos ese paraíso, porque en el paraíso está también entre nosotros el que nos quiere sacar de él. Y discernamos, discernir es eso. Bueno, mi debilidad es esta, la tentación es esta, y debo ser cuidadoso. Si yo sé que esa hoguera, al acercarme, al meter mi mano, me voy a quemar, ¿para qué lo hago? ¿Sí? Conservemos la distancia frente a la tentación. Entonces, mis hermanos, con esta invitación los invito a continuar nuestra celebración, tomando de verdad conciencia de que vivimos en un combate espiritual, y 2, reconocimiento de nuestros pecados. Tratemos de confesarnos en este tiempo de la Cuaresma y cumplir esa penitencia, porque eso hace parte del reconocimiento de mi culpa. Misericordia, Señor, he pecado contra ti, yo reconozco mi culpa, la confieso y de alguna manera busco de enmendarla cumpliendo la penitencia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Profesemos, hermanos, nuestra fe, diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos, hermanos, nuestra plegaria al cielo, diciendo juntos: te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que durante este tiempo penitencial nos arrepintamos de los pecados que hemos cometido y reparemos esas fallas con nuestras acciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los líderes mundiales, para que resistan las tentaciones del poder y el privilegio y permanezcan comprometidos con el servicio a sus pueblos desde el puesto que ocupan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellos que se preparan para los sacramentos pascuales, especialmente nuestros propios catecúmenos, a quienes enviamos hoy para su elección, para que siempre encuentren un guía, un consuelo y la verdad en la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellas personas para quienes el invierno significa sufrimiento, las que viven en la calle, las que carecen de una calefacción adecuada y todos los que tienen que pasar la mayor parte de su día a la intemperie, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio presentamos nuestra oración. Padre Celestial, después que tu Hijo resucitó, resistió la tentación en el desierto, tú le enviaste ángeles que lo sirvieran. Fortalécenos para resistir la tentación
y envíanos ángeles que nos ayuden mientras nosotros ayudamos a los necesitados. Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Hoy tenemos una segunda colecta para la devastación causada por el terremoto en Turquía y en Siria. Gracias por su generosidad. Sacrificio nuestro sea siempre agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza.
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, definitivamente a nuestra vida. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias nuevamente lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte aquí en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo, el Ruach, la fuerza divina en nosotros, nos congregue en la unidad, para que participando del cuerpo y de la sangre de Cristo, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Roberto Bregnan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, nuestra Madre, su castísimo esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos un signo de comunión fraterna. Nosotros
Dios que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Todo el que come mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, dice el Señor.
Oremos. Alimentado, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad. Te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la bondad de sentarse, mis hermanos. Rápidamente vamos a recoger la segunda colecta con el fin de apoyar a nuestros hermanos allí en Turquía y en Siria. Cada viernes vamos a realizar el Santo Via Crucis aquí en la parroquia, pero recordarles que todos los viernes se expone a Jesús. Vean lo que decíamos, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Él sí entra porque Él es Dios, el mal no. Él sí entra, por eso la Eucaristía es eso, entrar en Él, y nosotros también, es la unidad, la comunión entre Dios y el hombre. Y todos los viernes tenemos su presencia aquí real, entre nosotros y en nosotros. Ese es el misterio eucarístico. Así que los invito para que nos familiaricemos más con la contemplación de Él. Todo el día está expuesto aquí en la catedral. A las 12 tendremos el Ángelus, los viernes de Cuaresma, 3 de la tarde, rezo de la coronilla, la Divina Misericordia, 7 de la noche la bendición con el Santísimo e inmediatamente el rezo del Santo Via Crucis, tanto en inglés como en español. Todos cordialmente invitados. También tenemos la gracia, la fortuna, Monseñor Di Marcio, obispo emérito de la diócesis de Brooklyn y Queens, va a realizar una catequesis durante estos jueves a partir del 9 de marzo a las 7 de la noche aquí en la cocatedral. El tema va a ser el Padre Nuestro nunca oraste. Ese va a ser el tema de esas catequesis del señor obispo. Vengan a formar la conciencia, a formar la vida a través de Monseñor y su sabiduría. La campaña católica anual busca recaudar un mínimo de 8 millones para propiciar programas y ministerios en toda la diócesis y apoyar los esfuerzos locales de parroquias como la nuestra. Una vez que superemos nuestra meta, recibiremos el 100% de todos los fondos recaudados por encima de esta cifra directamente a nuestra parroquia. Oramos por el éxito de nuestra campaña parroquial. Dispongámonos, hermanos, para recibir la bendición. Al final se está ofreciendo o está el libro de las lecturas de este mes. La ofrenda es voluntaria, lo que ustedes puedan aportar, también para cubrir un poco lo que valen estos libros. Aprovéchenlo al máximo, es el contenido de la palabra de Dios allí. Voy a invitar a la familia, a Diego Cervantes. Agradezco a esta bellísima familia que durante esta semana tuvo la Virgen allí en su casa. Tuve la oportunidad de rezar con ellos e invito a la siguiente familia para que se acerque para recibir la imagen. Madre del cielo, te pedimos que te dignes interceder por esta familia y por sus intenciones, que esta imagen que representa tu presencia, la Virgen de Guadalupe, al ser entronizada allí en este hogar, puedan a través del rezo del Santo Rosario recibir las gracias especiales en los méritos de Jesús, tu Hijo, a quien tú llevaste en tu seno. Todo esto lo pedimos en virtud de su mismo nombre, del Sagrado Corazón de Jesús y de tu Sacratísimo Corazón, Virgen María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dispongámonos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Bajo esta bendición de Dios, la presencia de María Santísima y la presencia de San Miguel Arcángel, podemos irnos en paz. Dios los acompañe.